Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Seguimos con el ciclo de conferencias del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. En el día de hoy vamos a tener una conferencia de Roque Rey en el contexto del ciclo Adyacencias. Antes de introducirlos brevemente y dejarlos con la conferencia, quería comentarles que el día de mañana vamos a tener también una conferencia, una transmisión del ciclo Archivo Redux, que se está llevando a cabo todos los viernes a las 7. De la misma manera, la semana que viene vamos a tener eh, las conferencias de Water or Whiskey el día martes, que se vienen repitiendo semanalmente, y otras conferencias a lo largo de la semana que ya les iremos haciendo llegar. Como les decía, la conferencia de hoy se enmarca en el ciclo Adyacencias. El ciclo Adyacencias es un ciclo que se viene llevando a cabo hace una serie de años y tiene como objetivo desplegar los intereses y las modalidades laterales al proyecto de arquitectura, pero al hacerlo, reformular la idea misma de proyecto, eh, expandiendo sus límites, pero encauzándolos. eh, y la dinámica propia del ciclo es una en la cual profesores de la Escuela de Arquitectura eh, invitan a un invitado, un conferencista, donde que ellos consideren que el invitado es adyacente a los intereses de su curso y eso les permita desplegar los intereses de sus cursos, eh, no solo con el objetivo de desplegarlos, sino también de contribuir al robustecimiento o incluso la divergencia de las convicciones disciplinares establecidas, eh, con el objeto de expandir el campo de práctica del arquitecto. La agenda de la conferencia de hoy forma parte de Proyecto Técnica y el profesor de la escuela que ha invitado a Roque Rey es Andrew Pringle. Andrew Pringle es profesor en la escuela de una serie de materias, y en particular una que es simulación y realimentación, a la cual se adyace o se encuentra contigua esta conferencia. Eh, los dejo entonces con Andrew y les comento que vamos a estar recibiendo preguntas en el chat, y luego Andrew, al finalizar la conferencia de Roque, se las va a hacer llegar a Roque. Bueno, muchas gracias. Andrew. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias, Roque, por estar acá a la distancia con nosotros. ¿Se me escucha bien? Sí, Andrew. Sí, ok. Y, y nada, como decía Manuel, por mi lado, yo soy Andrew Pringle. eh, Dicto una materia que se llama Simulación y Retroalimentación en la carrera de grado de Arquitectura. En la materia trabajamos con la idea de proyectar mundos dinámicos, en la que, digamos, trabajamos con la idea no de determinación lineal, que es como, con la idea de determinación lineal, sino más bien con una determinación múltiple a través de agentes que tienen la capacidad de producir efectos no lineales, que, que feedbacken a estos sistemas. Y en ese sentido pensamos que tu práctica, Roque, podía ser una adyacencia muy interesante. Eh, en ese sentido, estábamos muy interesados en invitarte como desarrollador de videojuegos, en particular porque creemos que en ellos hay aspectos arquitectónicos en un sentido amplio, de los cuales podemos aprender y pensar. Eh, por un lado, porque pensaba que el proyecto del espacio virtual, digamos, es cada vez más relevante
y necesario hoy en día, realidad virtual, realidad aumentada, o interfaces como las que estamos usando ahora, por nombrar solo algunos. Pero en particular porque en los videojuegos está la idea del proyecto total, o lo que al menos ahora en arquitectura se habla mucho como construcción de mundos, en donde se diseña la forma de los mundos, pero mundos dinámicos, los objetos inanimados, así como animados, que están en ellos, y así como las habilidades y las capacidades que uno puede ejercer para interactuar con ellos. Digamos, en otras palabras, pensar la arquitectura de la determinación como una simulación espacial dinámica e interactiva. Bueno, presento a Roque. Roque Rey ha mantenido una sostenida inclinación hacia lo visual que comienza con el dibujo de historietas y que desde hace 14 años está volcada hacia los videojuegos. De forma autodidacta comenzó realizando trabajos de arte, luego ingresó a la industria mediante la realización de juegos sociales para Facebook y mobile, y en el 2011 formó su estudio Coffee Powered Machine, con la idea de desarrollar videojuegos que consumiría él como usuario. Primero con Gravity Fleet, que obtuvo excelentes críticas, y segundo con Oclos, que luego de 5 años de desarrollo es publicado por el importante sello independiente Devolver Digital. En el 2009 cofunda Tlon Industries, desarrollador de videojuegos. Así que Roque, sin más, muchas gracias de nuevo por estar acá y nada, looking forward. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Sandro por la presentación, gracias Manuel también. Bueno, ante esa presentación ya no puedo decir mucho más. Efectivamente, mi nombre es Roque Rey, hace muchos años hago videojuegos, siempre estuve más en el circuito independiente, más en lo que sería la experimentación de mecánicas, nuevas formas de control, etc. Y últimamente ya desde Oclos fue como mi primer paso importante en lo que es por ahí salir un poco del indie y pasar más a tener por lo menos un poco más de estructura. El año pasado fundamos Tlon Industries, que es el nuevo estudio en el que juntamos así como algunos de los mejores, o lo que nosotros creemos los mejores desarrolladores de juegos de Argentina, y venimos trabajando en un juego nuevo, ya con más estructura, somos un estudio grande, pero seguimos aún así en lo que es cierta parte experimental, cierta parte de mezclar géneros. Oclos fue un experimento muy raro y fue súper interesante, así que ahora estamos con una idea similar de seguir experimentando, pero nos fuimos para otro lado. Ahora lo lindo de hacer juegos es que pasás de una cosa a la otra y la verdad que los extremos son muy interesantes. Tuve que aprender, a mí me gusta mucho la antigua Grecia, la mitología y la historia en general, y ahora estoy haciendo un juego del espacio, así que la verdad que es interesante esa plasticidad en lo que es buscar referencias, investigar, pero bueno, nada, ese soy yo. Yo quería empezar un poquito por ir la charla introduciendo rápidamente más o menos cuál es el marco de lo que yo pensaba hablar un poco, después hablar concretamente de Oclos para los que no lo conozcan, hablar un poco del tipo de retos que nosotros proponemos, el tipo de mecánicas que hay y las dinámicas que surgen de eso, y después pasar a tener una charla por ahí más distendida con Andrew. Voy a compartir pantalla, si la tecnología me acompaña. Ahí está. Bueno, en teoría estoy compartiendo pantalla. Si no se ve, cualquier cosita me avisan. Vamos a empezar charlando un poquito de lo que sería un gráfico muy conocido en cine,
que es el manejo del pacing, ¿no? Lo que sería la estructura narrativa, en este caso de Star Wars, que maneja muy bien el pacing, vamos a llamar, no tiene una traducción en castellano, pero vamos a llamarlo como el flujo de la tensión entre los sucesos que pasan, cómo los percibe el jugador, el espectador en este caso. Pero bueno, Star Wars, más o menos todos la vimos, todos tenemos una idea de qué va. Empieza súper al megapalo, aparece Darth Vader, están los rebeldes peleando contra los soldados imperiales, qué sé yo. Empieza súper fuerte, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Bueno, baja la tensión, introducen a los personajes, introducen a Luke, qué sé yo. Básicamente como que va dosificando lo que es la tensión. Y gradual, cosa que el espectador vaya absorbiendo las cosas que pasaron, vaya relajando inclusive, pero eventualmente como que va habiendo un incremento hacia lo que es en este caso el clímax, hasta que se resuelve el conflicto principal de la película, y ahí termina la película, ¿no? El use the force y todo eso. Básicamente en videojuegos pasa algo muy similar, nada más que hay ciertas salvedades. O sea, nosotros no podemos tener como una tensión constante, porque eso como que abruma y lo pone como cansa al jugador. Entonces, lo que hacemos es dosificar, ya sea en mundos o niveles, o secuencias inclusive, lo que es la tensión dramática, lo que sucede en el juego. Entonces, si bien nosotros podemos dividirlo como en pequeñas partes, tenemos un mejor dominio de dónde están los desafíos y dónde están los retos que el usuario va a enfrentar y cómo vamos a manejar esa dosificación de estímulos, de información y de tipos de retos que el usuario va a enfrentar. Voy a charlar un poquito de Oclos, que es el juego que nos va a dar el marco para charlar un poco. Oclos es un juego donde vos manejás un filósofo que tiene que comandar muy libremente a una turba iracunda de griegos. Básicamente vos tenés diferentes tipos de unidades. El filósofo es la unidad básica, donde si vos tenés otro filósofo en la turba, te matan al filósofo principal, pasás a controlar al siguiente filósofo. De la misma manera, vos tenés ciudadanos, tenés esclavos, guerreros, defensores, tenés diferentes tipos de unidades que contribuyen de diferente manera a la turba. El esquema de control está pensado para que con WASD o con un stick del gamepad manejes al filósofo, y con el otro stick o con el mouse manejes a la turba. Entonces eso ya por sí plantea un reto en la locomoción de la turba, que es: yo tengo que estar viendo al avatar que estoy controlando, y aún así tengo que controlar a todo este grupo de gente que se mueven a través de un algoritmo de flocking que nosotros desarrollamos, que básicamente flocking sería como vuelan, o sea, cómo manejan los pájaros, las bandadas de pájaros, cómo vuelan. Nosotros lo que hicimos fue abstraer algoritmos de estudio y de simulación de flockings, de bandadas de pájaros, y básicamente le sacamos el eje Y. Entonces estaban todos en el piso. Pero bueno, básicamente eso lo que te da es cierta aleatoriedad de movimiento de las unidades. Es más una sugerencia que vayan todos para este lado, más que vayan todos para este lado con una precisión absoluta. Entonces eso ya de por sí, meter ese nivel de aleatoriedad genera ciertos desafíos nuevos, cierta dificultad en que tienes que tener un entendimiento de cómo funciona, cosa de poder hacer que la turba vaya para tal lado o vaya para tal otro, y estar atento de que ciertas unidades enemigas no vayan a atacar a tu filósofo, básicamente para que no pierdas, ¿no? Entonces, si vos tenés todo este planteo de locomoción de locomoción como parte de la mecánica principal, ya de por sí automáticamente genera dinámicas donde vos tenés que básicamente sortear obstáculos y hacer que la turba no muera por no sé, peligros u obstáculos repavos que te vas encontrando. Entonces, un poco con esa idea,
ya de por sí hay una emergencia en el set de mecánicas que establecemos para que estas dinámicas que se generan con las reglas que establecimos sean interesantes. Después hay otros tipos de reglas, de mecánicas, tipo defenderse, que lo que hay acá es otro set interesante de consecuencias, porque básicamente vos te defendés apretando un botón y los ataques enemigos reciben básicamente los ataques enemigos disminuyen, si vos te estás defendiendo, disminuyen el daño que hubieses recibido, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue agarrar y hacer que si defendés en el momento justo antes del ataque, el daño sea 0, el daño que hacen los enemigos sea 0. Entonces, acá hay un trade-off interesante en el hecho de que vos podés decidir ir a lo seguro y defenderte con mucha antelación, que te va a sacar un daño mínimo, o podés arriesgarte, apretar el botón en el momento justo. Si le acertaste, básicamente no vas a tener ningún daño recibido, pero si no, vas a recibir el daño total que hubieses recibido. Entonces, ahí hay como una mini apuesta, una micro decisión interesante, y eso es un poco de las cosas que buscábamos cada vez que establecíamos una mecánica, que las dinámicas que surgen de esas reglas sean interesantes, ¿no? Siempre pensando desde el desafío. Después hay otra serie de mecánicas que por ahí no vienen tanto a la cuestión, o no vienen tanto para esta charla puntual. Por ejemplo, el hecho de que cuando vos podés sprintear, podés correr en el juego, el tema es que eso genera automáticamente una dispersión. Entonces, si vos querés escapar de algún enemigo, tenés que llegar a algún lugar rápido, lo que fuera, vos podés acelerar el paso, pero la turba va a dispersarse mucho más, y como los niveles están plagados de obstáculos, porque básicamente entendemos que uno de los retos principales es la locomoción, es moverse, entonces vamos a setear los niveles llenos de obstáculos y cosas que hagan que el usuario tenga que estar con cierto cuidado por el nivel, ¿no? Entonces, básicamente cuando vos corres, la turba se dispersa, y eso hace que básicamente puedas perder gran parte de tu turba en un nivel que está por ahí medio complicado. Hay una mecánica inversa que es la de colapsar, que es básicamente todo no tengo un GIF para eso, perdón. Básicamente la turba se acumula, se colapsa toda en el epicentro del líder, pero por otro lado va mucho más lento. Entonces, si vos tenés un bicho que te viene a perseguir o algún ataque inminente, estar colapsado, que te da mucho más control, hace que por otro lado por ahí no te convenga tanto en todas las circunstancias. Entonces, de vuelta como a cada elemento que ponemos tenemos un pro y un contra, que eso es básicamente el balance que nosotros buscamos un poco a la hora de introducir elementos mecánicos, justamente para generar estas situaciones emergentes, ¿no? Básicamente es construir un set de reglas y diseñar alrededor de esas reglas. Después, bueno, la turba también lo que tiene es que pueden romper cosas para conseguir ítems, en uno de los GIFs de arriba se ve como agarran una bomba y explota. Un poco la idea con eso es que haya como acciones acciones que el usuario quiere hacer en ese momento, entonces como que le da una capa más de estrategia, ¿no? Esa era un poco la idea. Básicamente, una de las cosas que descubrimos con este set de mecánicas de ir más rápido, te dispersa la turba, ir más lento y colapsado, hace que la turba esté toda muchada. Lo que descubrimos es que los usuarios, y después voy a comentar cómo lo descubrimos, que esa es otra cosa interesante, es que los usuarios jugaban mucho más reservados. Básicamente lo que hacían era tratar de jugar lento, tratar de recoger cada personita, porque la turba el filósofo principal cada vez que toca a una persona que esté en el mapa, la suma a la turba, ¿no? Esto no lo comenté, pero básicamente la turba es, la premisa del juego es, vos sos un filósofo que se cansó del dominio de los dioses olímpicos, entonces juntás gente y vas
en contra de los dioses. Esa es un poco la premisa del juego. Muy desde una perspectiva humorística, ¿no? Pero bueno, lo que está diciendo es que la gente, nosotros encontramos que la gente agarraba y se tomaba su tiempo, trataba de agarrar a cada personita en el nivel, trataba de ir lo más despacio posible, qué sé yo. Entonces, lo que hicimos fue, básicamente tenemos que, entrando de vuelta en este set de mecánicas, qué sé yo, tenemos que penalizar al usuario por no jugar como queremos nosotros, que es que claramente tiene que haber una consonancia estética en el concepto de turba. O sea, vos tenés una turba, y la turba ya te tira quilombo, te tira ruido, como cosas, básicamente te tira un montón de emociones, donde claramente jugar reservado, tranquilo, qué sé yo, van para otro lado. Entonces lo que nosotros hicimos fue, en vez de penalizar al usuario por no jugar como nosotros queríamos, que era básicamente sacarle vida o penalizarlo de cualquier manera, lo que hicimos fue recompensarlo por jugar como nosotros queríamos, que es básicamente pasando por el nivel, tratando de romper todas las cosas que estén a su paso, como las cajas en el GIF, o carretas con frutas, o lo que fuera, y también derrotando enemigos, y básicamente tratar de ir rompiendo todo lo que se te cruce a tu paso, y manteniendo cierto pacing, cierta velocidad, ¿no? en el juego. Entonces, con esa idea, nosotros pusimos una barra de turba, del estado de la turba, que va desde una turba deprimente a una turba mega caótica. Cuando vos estás al palo con la barra, básicamente podés empezar a destruir edificios, como que tenés un set de acciones nuevos. Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta de que era mucho más piola recompensar al usuario que directamente castigarlo por no jugar arbitrariamente como nosotros decíamos. Que nos pareció un acierto. Básicamente, todo el tipo de retos que nosotros planteamos en Oclos, después tienen una consonancia también con los jefes del final del nivel, ¿no? Porque básicamente si yo te enseño en el nivel a revolear ladrillos contra los enemigos, vos vas a esperar que al final del nivel el jefe, el boss del nivel, tengas que de alguna manera revolearle un ladrillo de alguna manera, o alguna mutación de ese tipo de reto, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros buscábamos con los jefes finales de cada mundo, que obviamente son los dioses olímpicos contra los que vas, la premisa después eventualmente ir contra los 12, es desmenuzar lo más que podamos el tipo de retos que nosotros establecimos, moverse con cuidado, o tener un manejo sobre la turba, administrar los ítems, básicamente todos los retos de los que estuvimos hablando un poco, y plantearlos en el jefe final. Entonces, en ese sentido, el jefe final, el dios en este caso, es una culminación de todo el tipo de retos que seteamos a lo largo del nivel, ¿no? Entonces, no es lo mismo por ahí ir contra Apolo, que el tipo se curaba y básicamente tiraba flechas, que son un tipo de hazard, son un tipo de reto que nosotros establecimos en el mismo nivel de Apolo, que por ahí ir contra Afrodita, que Afrodita agarra y te convierte la turba te convierte unidades random de la turba en enemigos, y vos ya habías tenido en el nivel de Afrodita un tipo de enemigos particulares que hacía algo muy parecido, que te invertía a tus unidades por unos segundos, cosa que vayan en contra tuya. Entonces, de alguna manera nosotros, la idea es hacer una tesis, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, el tipo de retos que nosotros presentamos y cómo eso se lleva al clímax, para mantener el paralelismo con el cine, del nivel, que es obviamente el boss. Una vez que terminás con el jefe del nivel, pasás al siguiente mundo, donde va a haber un setting nuevo. Un poco nosotros lo que hicimos fue tratar de enfocarnos en
en diferentes aspectos de Grecia y en diferentes ciudades. Por eso empezás en Delfos, pasás a Efesos. Después, obviamente, una cosa que hicimos en Oklos fue no atarnos mucho a un periodo histórico puntual o a un tipo de mitología puntual, sino que medio que siempre lo diseñamos con la idea con un espíritu de hacemos lo que queremos. Entonces, si bien a nosotros nos gusta mucho la historia, nos gusta mucho la mitología, agarramos y decidimos que mientras que haya cierta concordancia con los elementos, no nos importa meterlo en la misma bolsa. Entonces tenemos a Heracles, que es una figura meramente mitológica, después tenemos a Leónidas, tenemos a Sócrates y tenemos a Alejandro Magno. Entonces, es como que todo lo que nos sonaba griego y algunas cosas, inclusive que por ahí no tienen nada que ver con griego, pero esa disonancia nos parecía interesante también, las metimos en el juego de alguna manera porque teníamos como que nos pareció muy acertado ir con este espíritu tan anarco de decir, bueno, hacemos lo que queremos y el juego termina siendo como una expresión de libertad absoluta nuestra, de lo que queríamos hacer en ese momento. Yo en ese momento, la verdad que no había trabajado nunca pixel art, que pixel art es el tipo de gráficos que se ve acá, y tenía muchas ganas de mezclarlo con 3D. Entonces simplemente agarramos y empezamos a hacer estas mezclas y nos pareció que funcionaba y la verdad que le empezamos a dar, o sea, es como que todo el espíritu de diseño del juego fue como muy anárquico. Pero bueno. Ya cierro con el tema de mecánicas. Una vez ya hablamos de las mecánicas principales, estas son como las mecánicas principales son como las cosas que vos exponés en un tutorial, las cosas que como que están muy muy en primer plano y son palpables, ¿no? Pero después hay toda una serie de lo que serían los retos secundarios o mecánicas de metajuego, todas esas cosas que por ahí se comunican menos o que están pensadas para un tipo de usuario que por ahí ya se siente cómodo con el reto que vos le estableciste, o para usuarios inclusive que tienen un nivel de habilidad por ahí mejor que la media o lo que fuera. Entonces, por ahí es interesante establecer este tipo de retos secundarios para que un usuario pueda dosificar de alguna manera cómo quiere que sea su experiencia de juego, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Oklos teníamos al tipito ahí que está moviendo los brazos, que era el mercader, que era un personaje que estaba medio entre las transiciones, entre los niveles, que lo que hacía era cambiarte unidades por héroes. Los héroes eran estas figuras mitológicas que van desde Heracles hasta héroes inventados, como el que está en el segundo GIF. Y lo que hacían con estos era que los héroes podían ser o tener habilidades especiales, como este que te congela enemigos, o si no, por ahí lo que te daban era un modificador global sobre la fuerza de la turba, o sobre el ataque de la turba, o sobre la vida de la turba. Entonces, lo que genera esto es como que empieza a generarse que pueda haber estrategias dominantes, que un usuario pueda agarrar y decir, no, yo quiero tener una turba balanceada, entonces tengo un poquito de cada héroe, o yo quiero tener una turba que tenga muchísimo más poder de ataque, entonces me enfoco en tener héroes de ataque. Y es un poco lo que hace es como que haya cierta customización, cierta creatividad del usuario en decir cómo quiere jugar, ¿no? Hay héroes que van a tirar proyectiles, hay héroes que van a hacer que la turba traspase las paredes. Es como que tratamos de dar un montón de herramientas para que la conformación de la turba cambie muchísimo en base a qué tipo de héroes tenés. Y todo eso no es necesariamente, no es estrictamente lo que podría llamarse metajuego, pero va por ese lado, porque no son retos claros que tienen una condición de victoria o derrota, como puede ser defendete o comes daño, pero son el tipo de retos que el usuario más experimentado ya va a empezar a
en los subsiguientes playthroughs, la segunda vez que juegue el juego, la tercera vez que juegue el juego, ya va a ir adquiriendo. Entonces, y hay usuarios que por ahí no le interesa y no lo van a tocar nunca. Entonces, por ahí en eso hay algo interesante, hay un espacio nuevo de diseño donde podemos agarrar y ajustar la dificultad o meter un tipo de desafío más complejo para usuarios que decidan ir para ese lado, ¿no? Porque hay héroes por ahí que te van a hacer sacrificar 20 unidades por un solo héroe, y eso claramente ya setea el tipo de reto, y estoy usando un montón la palabra reto, perdón, pero ya lo setea de otra manera. Acá me quedé sin imágenes. Pero bueno, básicamente los dos últimos slides es en algo que venía diciendo antes, que es cómo sabemos nosotros cómo juega la gente, o si el reto está fácil o el reto está difícil. Básicamente cómo seteás o cómo tuneás la dificultad del juego. Y básicamente hay dos herramientas fundamentales. Nosotros nos pasamos, como dijo Andrew, nos pasamos 5 años haciendo el juego. Entonces, hay una realidad que es que no somos objetivos a la hora de juzgar si es fácil o difícil, porque lo jugamos hasta el hartazgo. Básicamente todos tenemos, yo tengo creo que 500 horas logueadas en Steam de juego, no porque me resulte divertido, porque también hay una cosa que es de hacer juegos, que es que los juegos que quieres hacer, que básicamente los haces para vos, porque decís, yo quiero jugar este tipo de juegos, nunca los vas a disfrutar porque te concentras demasiado en ver los defectos. Es una cosa que le pasa mucho a la gente que hace juegos, que no disfruta los juegos que hace. Pero bueno, eso es una tangente. No, lo que estaba diciendo es que nosotros nos volvemos muy buenos muy rápido, porque básicamente hicimos el juego, lo diseñamos, sabemos por dónde hay que ir, qué hay que hacer, etc. Entonces, nos cuesta mucho ser objetivos a la hora de balancear, a la hora de ajustar el juego. Y lo que hacemos entonces es, lo que hicimos para Oclos fundamentalmente fue básicamente dos cosas. Una fue citar básicamente como 20 personas a lo largo de una semana. Cada uno tenía entre 1 y 2 horas para jugar el juego. Nosotros estábamos de espaldas, o sea, estábamos a espaldas de esa persona, viendo cómo jugaba sin decir una palabra. Entonces, eso nos dio una buena pauta de cuáles son las primeras experiencias que tiene el usuario para con el juego, ¿no? Básicamente, que entendió, que no. Viendo a una persona jugar te das cuenta de un montón de cosas. Nosotros participamos también en muchos eventos internacionales y nacionales, donde veíamos a la gente jugar, y eso te da un muy buen primer pantallazo, sobre todo en un evento, porque con el ruido, las luces y qué sé yo, te das, o sea, que todo eso te juega en contra de que el usuario lo entienda bien, te hace una idea de si el tipo cazó algo de entrada, bueno, más o menos esta parte está cubierta, ¿no? Pero el playtesting a nosotros nos sirvió mucho como para balancear y para tocar las primeras partes del juego, las primeras horas, pero básicamente vos no podés tener una persona 8 horas jugando, porque, tanto por la persona que está jugando como por vos, como no es un muy buen uso del tiempo. Entonces, lo que hicimos después fue integrar métricas en el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue distribuir el juego a un número X de personas, y eso lo que hizo fue, nosotros lo que hacíamos era plantear ciertas preguntas que necesitábamos responder, y básicamente triggeríamos desde el código, tirábamos eventos que básicamente nos informaban si el usuario había hecho o no tal cosa. Entonces, preguntas que en un playtesting, o sea, que en un playtesting no se pueden resolver, acá se resolvían, porque preguntas mucho más complejas, como por ejemplo, ¿cuál es la duración de una sesión promedio de juego? O sea, eso le da la libertad al usuario de que puede loguearse o desloguearse un montón de veces, pero nos da una clara idea de, bueno, cuál es la dosificación de horas en la que el usuario juega, cuáles son las unidades que... Ay, me estacionó una moto al lado de la ventana, perdón.
cuáles son las unidades enemigas que más unidades de la turba matan, dónde muere el primer filósofo. Es como que nosotros nos sentamos a diseñar qué tipo de preguntas queríamos responder con este playtesting, con esta sesión de métricas, perdón, y tuvimos un volumen de data que ya no era información anecdótica, que podíamos sacar de entrevistar a la gente que había hecho el playtesting en persona, sino que era un volumen de data que ya era más estadístico que anecdótico, ¿no? Entonces, de alguna manera, si una persona te dice no me gusta X, está bien, es una persona, pero si te lo dicen 25 personas, ahí ya por ahí tenés que darle más bola. Entonces, se generaba como... Nos daba una mejor noción de para dónde empujar más o menos la dificultad del juego, o hacer más preponderante un elemento gráfico para que la gente lo vea. Como que nos generó nos dio muy buena información, sin necesariamente caer en lo que ahora se conoce por ahí como, en esta época no estaba esta frase, pero cuando hicimos el juego, que este juego lo terminamos de playtestear en 2016, salió en agosto de 2016. Pero ahora se usa mucho esta frase de data driven, sobre todo para implementar métricas en juegos sociales, en juegos mobile. Pero nosotros nunca lo quisimos encarar desde ese lado, tipo tomar decisiones en base a la data, sino informarnos desde la data para ver qué pasaba. También para nosotros era como muy importante establecer cuál era el problema que un usuario nos señalaba, y no tratar de enfocarnos en la solución que nos daban, en la solución que nos sugerían. Porque de alguna manera el usuario no conoce todo el sistema, no sabe cómo la solución que puede estar sugiriéndote va a interactuar con todo el resto de sus sistemas que vos tenés en el juego, o por ahí inclusive le saca foco a cuál es la problemática real. Porque una persona te puede sugerir, bueno, hace esto, porque esto funciona mejor, pero no estás identificando por qué esa persona te está sugiriendo eso. Entonces, siempre tratamos de ser lo más abstractos posibles, y la métrica un poco te da eso, porque no interfacea con el usuario, no hace que el usuario te genere comentarios, sino que te señala problemas más puntuales. ¿Qué tenés que identificar? Tenés que como apuntarlos de alguna manera de entrada por esta cuestión de hacer las llamadas a la API para que después puedas recibir la data cuando los usuarios están jugando, ¿no? Básicamente es toda la data agregada, vos te bajás informes y no tenés una sesión desmenuzada, sino que tenés las 100 personas que juegan esta semana, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas nos sirvió mucho por ahí para determinar el tipo de retos y cuándo el flujo, cuándo el pacing de estos retos por ahí se vuelve muy abrumador. O sea, si nadie llega al segundo nivel, claramente la estamos pifiando. Entonces, también nos dio mucha flexibilidad a la hora de tomar decisiones por ahí más difíciles para nosotros, que nos costaba mucho conseguir esa objetividad a la hora de determinar la dificultad de los retos que planteábamos. Esa es un poco la idea. Y ese es el final también de mi presentación. Así que eso es un poco todo. Andrew, si querés charlar. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pensaba que capaz para arrancar, estaba viendo estaba viendo justo las imágenes que mostrabas, y también, bueno, me lo encontré cuando jugué el juego, que es que no solo en el suelo se ve como el material del suelo brillado, sino que ni bien cuando arrancás ves como en el filo inferior de la pantalla una especie de grilla que como que subyace el mundo. Y no, o sea, quizás es muy de arquitecto, pero como es un material fácilmente relacionable,
pero me preguntaba, nada, si todos los mundos del juego están estructurados a partir de esa grilla, eh, o sea, hay otros tipos de organización que subyacen, y cómo se organizan los objetos que en principio, digamos, son estáticos, como árboles o casas o las verdulerías. Y también me preguntaba cómo se relaciona una organización que era lo que vos describías más errática, que era lo del flocking, con esa organización que es bastante más estructurada y estática, ¿no? Ok. Bueno, para empezar, a nivel la grilla, yo creo que fue un elemento estético que introdujimos porque una cosa que nosotros usamos mucho en Oclos, básicamente es ser autorreferenciales de lo que es el lenguaje de videojuegos, y en muchos videojuegos está la idea o la convención de cuando vos estás en el tutorial, estás en el training, o lo que fuera, es como algo medio holográfico, medio como que estás en un stage aparte, que no es parte diegética del mundo, sino que es como una cosa aparte, es como una simulación, ¿no? Esa es la excusa. Entonces nosotros, que como que siempre apuntalamos mucho al humor de Oclos, tratamos de que eso fuese un chiste, una referencia a que en el tutorial, porque el primer mundo es el tutorial, esté esa grilla, ¿no? Pero de una manera como mucho más ayornada al resto del setting, al resto de Oclos en la antigua Grecia. Desde ese punto es como que fue, como el resto del juego, un chiste tonto que nos pareció piola y lo persistimos. Esa era un poco la lógica detrás de las líneas azules en el fondo blanco. Además que yo creo que o sea, el hecho de que existe esa convención de grilla existe por un motivo, por una razón, que es que tener esa referencia constante de módulo te permite entender cuánto se separan las unidades, cuánto te mueves vos, cuál es la velocidad tuya. Es una referencia constante que te da un mejor dominio de cómo son tus interacciones iniciales. Entonces, después en el primer mundo, que es Delfos, eso directamente ya lo sacamos porque ya el usuario en teoría tendría que tener una noción de cómo se mueve, de cuál es la velocidad de su personaje, de qué nivel de aleatoriedad van a tener las unidades que te siguen, ¿no? Nos pareció que, fuera del chiste, era relativamente útil tener esa referencia, sobre todo para gente que por ahí no viene del palo de juegos. Después me preguntabas algo sobre árboles. Sí, no, en realidad sobre todo cómo se relaciona la organización de la turba, que es como más, lo que vos decías, errática, Sí. con la grilla, que es bastante más estructurada. Me acordaba que jugando el juego, es verdad que vos tenés como un control directo, pero también un control diferido. O sea, tenés el directo sobre el filósofo y el diferido de la turba. Sí. Es como que el filósofo se puede mover libremente y la turba siempre tiene que estar como alrededor de un radio, alrededor del filósofo, como no se puede separar, tiene ciertos límites. Sí. Y lo mismo el filósofo, tampoco se puede ir por fuera de ese radio. Hay como una restricción mutua. Y pensaba, no sé, como ahí podía haber una relación, por ejemplo, en ese radio con la medida de la grilla, si es que lo hubiese, o en todo caso, preguntarte cómo se relaciona esa grilla con esa turba y ese filósofo. Ok. Bueno, yo creo que el resultado de la relación de la turba con el filósofo es simplemente, es mayoritariamente mecánico. Es gracias a los 5 años que estuvimos
taladrando el mismo juego. La verdad que yo creo que 3 o 4 años, 3 o 4 de esos años fueron cambiando el sistema de control, fueron ajustando, fueron haciendo cambios inclusive muy radicales sobre cómo interactuaba uno con otro. Y llegamos a la conclusión de que si tiene un control absoluto, un control directo, no es divertido, no presenta un reto, no, es más una tarea tener que administrar la turba. O sea, básicamente no hay un reto claro, no hay un statement del tipo de reto que estás planteando. Y si haces caos absoluto, o si no mostrás, por ejemplo, la bandera, vos tenés una banderita que hace de epicentro de la turba, y el flocking se genera alrededor de esa banderita, ¿no? Que el nombre oficial es Displacement Marker, porque la industria de videojuegos es muy anglocéntrica. Pero bueno, nosotros descubrimos por ahí que no mostrando eso, no mostrando esa banderita, la gente se pierde, no tiene una referencia directa. Y nos dimos cuenta también que la experiencia estética es re diferente usando un mouse que usando un gamepad, un joystick, porque básicamente el usuario que va a usar el joystick, que va a usar el control, automáticamente creo que pone los 2 pulgares en uno en cada stick, y ya sabe más o menos para dónde tirar. Pero por ahí una persona que no viene por ahí tanto de jugar juegos o que no sabe qué esperar, por ahí no dispone las manos en el lado de la manera que uno esperaría para decir, bueno, acá hay una relación directa entre yo manejo el filósofo con una mano y manejo la turba con la otra. Entonces, la verdad que terminó siendo como muchísima experimentación y montones y montones de iteraciones sobre lo que fue, sobre cómo correlacionaban las dos, ¿no? De alguna manera nosotros teníamos, por eso también planteamos un montón de retos que era enemigos que vayan solamente a la turba o enemigos que vayan solamente al filósofo, cosa de plantearte, de descontracturarte de lo que por ahí estabas esperando, ¿no? O que no puedas enfocarte un poco en uno o un poco en otro. De alguna manera, para responderte en lo corto, la relación está conformada, la relación entre la turba y el filósofo está conformada 100% por el feedback que fuimos recibiendo a lo largo de los años de qué se siente bien a la hora de manejar todo el juego con ese sistema de control. Claro. Sí, o sea, creo que también te preguntaba lo de la grilla porque algo que me llamaba la atención era que como que el juego lo jugás siempre como si estuvieses en arquitectura le llamamos elevación, que es que siempre ves las cosas de perfil. Y también siempre es plano. Como, bueno, lo que vos hablás del flocking, que le quitaron el movimiento en altura. Para que se desarrolle, claro, en Y, para que siempre pueda ser en el plano. Entonces, nada, era como que si en la forma en que está mostrado el mundo, el plano tiene un rol como muy organizativo, mientras que la forma en que uno siempre lo ve tiende a figurar todo, porque siempre ves los perfiles de las cosas. Claro. Bueno, hay una realidad ahí, que es que yo creo que Oclos, puntualmente por el tipo de juego que es y por el tipo de retos que propone, hubiese sido mucho más fácil de jugar si hubiese sido siempre desde una vista desde arriba. No conozco el nombre técnico, creo que es el top ortográfico, ¿no? Creo que se llama de planta, no lo sé. Pero yo creo que sería un juego mucho más fácil de leer porque no tenés que discernir la profundidad. A nivel primera lectura o a nivel vistazo, es como que entenderías mucho más si yo te hago las cosas, si vos ves todo desde arriba, básicamente lo distinguís y entendés automáticamente, bueno, yo tengo que ir para acá están los elementos dispuestos. El problema era que
básicamente dibujar todo desde arriba iba a ser un embole, no iba a ser divertido, no iba a ser interesante de ver. Entonces tuvimos que Claro, chanflear pierde la humor. perspectiva. Pero además que, imagínate dibujarle, le estás dibujando solo la cabeza, dibujás, no sé, un poco de pelo y la nariz y punto. Entonces tampoco es que tiene una propuesta visual interesante. Entonces lo que hicimos fue comprometerlo lo más que pudimos a inclinar la cámara, o rotar la cámara lo máximo que fuese necesario para que se aprecie un poco el arte, sea interesante, no sea un embole, porque si no lo hacemos con puntos rojos y azules y estamos. Pero sin que cueste demasiado tener esa apreciación rápida, porque básicamente vos tenés un montón de información en pantalla y tenés que rápidamente poder distinguir este es un bueno y este es un malo, este es un enemigo, o quiero ir para este lado porque hay cosas que me pueden servir, que pueden ser unidades, ítems o lo que fuera, y sacrificamos entonces lo máximo que se puede de esplendor visual para... en sentido de funcionalidad, ¿no? Porque si yo... Hay una cosa que funciona muy bien, que es esto que decía antes del pixel art, de las unidades super pixeladas en entornos 3D. O sea, la verdad que visualmente, estéticamente funciona muy bien, es lindo de ver, y si yo tengo un super close-up de eso, la verdad que es lindo de ver, pero nosotros siempre tenemos que jugar con tratar de darle el mayor frustrum, el mayor campo visual posible. Entonces hay como siempre, desde diseño siempre hubo como un ida y vuelta, un tira y afloje de ser funcional y de ser lindo a la vez. Claro. No, claro, o sea, con eso que decís, está como la grilla, que es como si ustedes idealmente pudiesen hacer el diseño del juego en planta, como ustedes trabajan en planta, pero después está ponerlo levemente en elevación, aunque todavía como ortográfico, con proyecciones ortogonales, eh, por lo que decías de hacerlo divertido o de introducir el humor por la figuración de las cosas. Pero al mismo tiempo, eh, nada, cuando jugás, justamente como ves las cosas un poco en elevación, hay oclusión de algunas cosas, porque hay cosas que te quedan por detrás, no las puedes ver, entonces tenés que empezar a recurrir a hacer ciertos obstáculos visuales un poquito más transparentes y ese Sí, tipo de cosas, ¿no? sí, eso es un No, poco chitearla, pero es como que le buscamos la vuelta, pero bueno, funciona, claro, cosa de no, que el usuario no pierda de vista cuál es el foco. El centro de la pantalla siempre claro, es el filósofo. claro, no, pensaba o sea, por un lado está la cosa no, bueno, en realidad es, eh, si en ese conflicto habían encontrado alguna oportunidad, que no está ni en hacerlo puramente en planta, ni en completamente en vista, como sería, no sé, Mario Bros. En los Claro. 90, como, ¿no? Como, eh, pero nada, solo eso. Sí, nosotros usamos un truquito que es, la cámara tiene perspectiva, o sea, hay una fuga, Ah, pero es muy leve. O sea, está muy cerca del ortográfico, en videojuegos se llama isométrico, nada más que no está a 45 grados. Eh, pero básicamente el truco fue acercarse, o sea, hacer una cámara con perspectiva y simplemente que hacer que el field of view, o sea lo más grande posible. Cosa de que no puedas discernir a dónde estás jugando. claro. Sí, sí. Sí, además supongo que cuando la fuga está tan lejos, Claro, justamente te da una sensación de más vastedad. Hay algo así como que podés ir izquierda y derecha indistinto. No sé, no hay un camino marcado. no, tal Eh, cual, tal cual. Sí, a nosotros claro. nos pareció, además que Eh, considera que o sea, Oclos está seteado son una X cantidad de niveles por mundo,
y nosotros mal llamamos a cada ciudad griega, la llamamos un mundo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos básicamente entre 3 y 5 niveles por mundo, por Delfo, Efeso, Hades, Esparta. Y lo que hacíamos nosotros era contener cada uno de estos niveles dentro de 3 o 4 chunks. Chunks son pedazos de niveles que nosotros diseñábamos exclusivamente y que después aleatoriamente los pegábamos entre unos y otros, y eso hace que cada vez que juegues el juego, el layout del nivel sea único, sea diferente. Nosotros tendremos una combinatoria de, no sé, 100 pedazos diferentes que se pegan y forman nuevas combinaciones. Eso hace un poco que el recorrido del juego sea diferente cada vez que lo jugás, por un lado, y que no te presente el mismo desafío en cada run. Un poco la idea es jugar el juego, llegaste hasta acá, moriste, empezás de vuelta, pero bueno, hay ciertas variaciones sobre el reto, y también hay ciertas cosas que vos vas ganando en cada run, cada vez que jugás, que te permiten facilitarte el inicio del juego desde ese punto de vista. Claro. Y esto de los chunks, que me imagino que es como pensar como fragmentos de un nivel, ¿no? Sí. No, me preguntaba cómo están organizados. O sea, si hay chunks más o menos complejos en términos de cuán retorcidos tienen que ser para poder circular a través de ellos, como su combinación es aleatoria, cómo pueden prever que cuando se combinan bien. Bueno, no podemos preverlo. Lo que hacemos es, en todo lo que sería procedimental, establecemos reglas de diseño. Entonces, lo primero es establecer tamaños. Nosotros sabemos que, no sé, por decir un número, ¿no? El nivel es un 4x4. Bueno, entonces cada chunk puede ser de un mínimo de 1 y de un máximo de 4. No puede ser más grande que eso. Entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos lo mejor a la hora de hacer contenido procedimental, contenido que se va generando con sus propias reglas, es ser muy claro y establecer muy bien las reglas. Entonces, tenemos los tamaños, primera regla, fantástico. Después vamos a establecer otro tipo de reglas, de ser qué tipo de chunks o qué tipo de pedazos van a aparecer en cada mundo. Entonces, nosotros ya tenemos una mejor idea de el tipo de desafíos que hay en cada mundo. Bueno, entonces este chunk puede funcionar en este mundo, este chunk puede no funcionar en este mundo. Después agarramos y tenemos todo el tema de caminos, o sea, porque básicamente hay caminos que el usuario puede transitar en el juego. Entonces ahí tratamos de generar la mayor variedad de caminos, cosa de que la interconexión entre chunks tenga cierto sentido. Nosotros podemos agarrar y preguntarle, che, a cada chunk, a cada pedazo, che, ¿vos tenés conexión norte y conexión sur? Sí, bueno, entonces te puedo poner acá. No tenés, bueno, no te puedo poner acá. Después está este chunk, este pedazo de nivel, ¿tiene retos acá adentro? Puede tener, hazards o peligros. Nosotros, por desgracia, de vuelta lo digo, trabajamos mucho en inglés por una cuestión de que es un poco el marco de la industria y se te pegan esas cosas. Yo trato de hablar lo menos que pueda en inglés, pero bueno, te sale solo un poco. Pero bueno, lo que decía es, este chunk tiene peligros, tiene un carro prendido fuego, tiene pinches o lo que fuera. Sí, no. Bueno, entonces ahí ya disponemos dónde armarlo. Este chunk tiene edificios, sí. Entonces nosotros podemos agarrar y decir, los edificios de este chunk pueden ser un 2x3, un 1x2. Más que nada, los edificios, por ejemplo, es más una cuestión visual, pero esa variación visual hace que se perciba más como ciudad, se perciba más como algo que un diseñador puso una mano, porque yo también te puedo hacer una función random que básicamente spawnee, haga aparecer un edificio donde tenga un espacio libre o ponerte un barril de algo donde haya un espacio, pero eso no necesariamente va a presentar la mejor opción. ¿Sí?
vas a tener una variedad infinita de opciones cada vez que juegues el juego, pero no vas a tener algo más o menos consensuado, algo más interesante a la hora de hacer que el usuario navegue ese espacio 3D, ¿no? Entonces, hay mucho de mano del diseñador que inclusive hay cosas que no te voy a saber decir por qué hice así o hice así, porque hay un montón de cosas que uno por ahí mama y trabaja inconscientemente, o hay un montón de reglas que a lo largo de todos los años de desarrollo del juego fui diciendo, bueno, acá sé que no puedo poner esto. Por ahí si me pongo a analizar la regla de por qué hago o dejo de hacer algo, le encontrás una regla, pero actúas muy instintivamente, ¿no? A mí por lo menos me pasa mucho eso, pero yo creo que, para resumir, porque me estoy yendo al diablo con el tema, No. yo creo que es importante por ahí agarrar y tener un poco o mucho diseño, por más que la propuesta sea procedimental, sea generada con reglas. Es como que parte del trabajo es hacer esas reglas. Claro. No, o sea, digamos, en la materia que nosotros damos, también muchas veces recurrimos a funciones que son aleatorias, y justamente algo contra lo que nosotros luchamos es cómo pensar, cómo determinar a través de esa aleatoriedad. Entonces, por eso me parece interesante lo que comentabas de que la aleatoriedad en realidad funciona como una primera oleada que es incluso redundante y genera ineficiencias, Claro. y que ustedes justamente ahí desarrollan criterios que van ajustando, van como guiando hacia un lugar. Y igual hay un margen ahí, errático, pero lo van encauzando. Claro, Eh, lo importante por ahí es que o sea, a nivel variabilidad, que esa aleatoriedad sea controlada, ¿no? O sea, nosotros sabemos que un random total, un random absoluto no existe. De algún lado sale ese número. claro, Pero por ahí ese control es tener una mejor noción de si el usuario, no sé, va a tirar un dado para ver cuántos daños saca. Bueno, contemplar en el juego que puede sacar un 1 o un 6. ¿No? Entonces, si saca un 23 te rompe el juego. Entonces, por ahí una cosa interesante es clampear como poner mínimos y máximos de resultado, sí, sí. o lo que fuera. Yo creo que es parte del trabajo del diseñador, ¿no? Como encapsular esas funciones y tener una mejor noción de cuál es el grado de aleatoriedad que le quiero dar. Porque es como vos decís, tirar un montón de números no le sirve a nadie, me parece. Claro. Y nada, pensaba que en relación a esto de la aleatoriedad y como de ir encauzándola, eh, cuando mencionás el movimiento del flocking, que no es aleatoriedad porque ya tiene una forma el movimiento. Lo que decía es que tiende a dar vueltas alrededor de ese epicentro. Me preguntaba si también hay, no sé si es como constante en todos los niveles y mundos, o si es algo que progresa a través de los niveles y mundos, pero si hay un control que va encauzando ese flocking, como eh, hay momentos, no sé, por ejemplo, donde permitís que la erraticidad del movimiento de la turba se descontrole, como aumentando la dificultad porque tenés miles de personas, y así, ¿no? Sí, no, básicamente yo creo que hay muchas partes interesantes para charlar de eso. Por un lado está el tema de que sí, hay una serie de desafíos mecánicos que son muy interesantes de encarar en el sentido de que vos pasás por un río, mucho más adelante en el juego, por ejemplo, cuando estás en el Hades, pasás por el río Estigia y eso hace que la mitad de la turba se te desbande y tenés que ir a buscarlos.
o por ahí acciones que vos no te esperabas que puede realizar la turba, y esa erraticidad ya de por sí plantea un tipo de reto nuevo. Sobre todo en la dosificación de ir introduciendo elementos mecánicos nuevos a lo largo del juego. Por una cuestión de engagement, ¿no? De que el usuario esté como interesado en seguir descubriendo las facetas del juego. Pero desde lo aleatorio, nosotros por ejemplo manejábamos el tema del flocking. Lo que hacíamos era hacer que siempre desde el epicentro, una unidad setea un vector, dirección, en un ángulo de vuelta clampeado, cerca de la bandera, cerca del centro, tipo mira para donde está la bandera y dice, bueno, acá entre menos 15 y más 15 grados apunto para allá. Y después se manda con una velocidad X, que también es aleatoria. Entonces, una vez que llega, obviamente que la mayoría de las veces se pasa, agarra y dice, bueno, ahora puedo estarme... una cosa que nosotros hicimos, porque con pájaros no se nota, pero el pájaro puede agarrar y dar toda la trayectoria y dar la vuelta para el otro lado. La gente si hace eso queda rarísimo. Entonces empezamos a meter como nuevas reglas, ¿no? En esa abstracción de flocking que hicimos para la turba. Por ejemplo, la gente tiene que esperar entre 0,5 y 3 segundos antes de volver a moverse. Tuvimos que naturalizar mucho ese tipo de flocking para que sea creíble y no tengas... O sea, es como... Estás con el filósofo y tenés un montón de gente siguiéndote, imagínate que empiezan a revolotear como pájaros, empiezan a moverse de un lado al otro sin parar, es como, deja de ser creíble también, ¿no? Es como, deja de tener sentido y ya no pasa a ser una turba, pasa a ser cualquier otra cosa, pasa a ser un cúmulo de sprites en pixel art que te siguen. Entonces, naturalizamos mucho el movimiento, cosa de tener esas constantes de erraticidad, como vos decís, pero hacerlo más gente, hacerlo más personas. Entonces, seteamos diferentes pausas de reposo, seteamos... a veces hay funciones donde lo que hace es simplemente en vez de apuntar a la bandera, apunta para cualquier otro lado. Tratamos de naturalizar el comportamiento lo más que se pueda, pero dándole mucho peso. Viste que vos en un algoritmo, básicamente algorítmicamente vos podés establecer pesos de cuáles son las decisiones que más va a tomar una cosa, cuáles son las decisiones que menos chance o menos peso puede tener el decir, bueno, va y se hace un mate. Eso es muy poco probable que pase. Entonces, le dimos poco peso a ciertas cosas que por ahí rompían el flujo normal de ese flocking, pero que aún así pasan, y eso hace que lo veas como natural, que vos no puedas... Yo creo que de un vistazo vos no podrías distinguir tan fácilmente por ahí a cuál es la unidad que hace eso, o cuál es la unidad que sigue que está haciendo lo mismo que hace el resto de la turba por ahí. Porque es difícil de leer en ese caos. Y eso es una de las cosas que nosotros más trabajamos, que es diseñar alrededor de ese caos, ¿no? Porque hay un reto muy difícil, y que yo, por supuesto, tampoco pude resolver del todo, que es diseñar sobre todo elementos de interfase o diseñar comunicación visual en ese caos. Porque si yo te digo, no sé, agarras un ítem y haces que a todos les incremente la vida 25%, qué sé yo. Bueno, ¿cómo comunicás cuando vos tenés ese cúmulo de sprites? ¿Cómo comunicás que les llegó a todos ese bonus, esa aplicación del estatus? Ahí tuvimos una serie de desafíos también súper interesantes que nos costó mucho resolver por una cuestión de que no tenemos... Es una costumbre relativamente normal fijarse lo que hacen los demás, y nosotros no teníamos mucha referencia en ese sentido, no teníamos referencia en otros juegos que funcionen, que propongan cosas similares al nuestro, ¿no? Entonces, encontrarle ahí la vuelta, la verdad que nos costó bastante. No, y también o sea, es como una turba con delay, lo que decías, para naturalizarla hay que sacarle lo excesivamente dinámico que puede tener, hay que ralentizarla.
No, y me preguntaba si, dado que la turba está hecha de varios personajes, y los personajes tienen distintas habilidades, eh, eh, nada, si eso puede incluso como incidir en cómo se modela esa turba. Eh, lo que llamabas humanización de la turba, cuán mediada está por la diversidad de los personajes que tiene. Hay personajes Por, más activos que dan vuelta y de vuelta todo el rato, ¿no? Como, sí, la verdad es que tratamos de no hacer mucho, o sea, tratamos de en las unidades básicas, nosotros tenemos diferentes tipos de unidades básicas, los ciudadanos, los guerreros, etcétera, o los filósofos mismos, que son los personajes que vos controlás, pero básicamente todas las unidades son desechables, ¿no? Porque no tienen un nombre, o sea, por ejemplo, los nombres son generados aleatoriamente. Nosotros también establecimos un set de reglas y hacemos que ese nombre termine en os o alguna cosa que suene medio griega. Pero básicamente las unidades son descartables, o sea, vos agarrás un tipito y ese tipo va a tener un sprite que tiene cierta variación con respecto a otros. La persona que más lo jugó, más lo vio, se va a dar cuenta de esa variación, pero en líneas generales, si después agarras otro parecido, va a tener stats que son muy similares. Cuando digo stats me refiero a el máximo de vida, el máximo de ataque. Todas las unidades tienen como su set de stats, no me sale decirlo en castellano, de requisitos. en inglés. Stats, como su hoja de atributos básica, ¿no? Y eso también es randomizado. O sea, básicamente vos podés conseguirte, que no lo buscás, pero te puede pasar de que te toque a un ciudadano que tiene por ahí stats muy similares a los de un guerrero, entonces tiene mucho poder de ataque. Puede pasarte, y esa clase de aleatoriedad es parte de lo que buscábamos, en que cada vez que juegues el juego, la turba se sienta diferente. Pero lo que iba es, no tienen personalidad, por así decirlo. Sí tienen personalidad los héroes, que los héroes son estas unidades especiales que tienen sprites que ya de por sí son un poquito más grandes, que son mucho más llamativos porque son más llamativos, o sea, que el resto de las unidades básicas, porque todos los ciudadanos van a estar vestidos de verdes, todos los filósofos van a estar vestidos de blancos, los esclavos están vestidos de marrón, los guerreros están vestidos de rojo. Básicamente hay como una línea de paletas que nosotros manejamos por las unidades básicas, y los héroes rompen esa línea, rompen esas reglas. Entonces, un poco lo que nosotros hicimos con los héroes es sí darle más personalidad. No tanto desde el movimiento del flocking, que en líneas generales se mueven más o menos lo mismo, sino en el tipo de habilidad que plantean, ¿no? O sea, hay algunos héroes que, como decía antes, te van a hacer atravesar las paredes, otros que te van a tirar proyectiles, otros que van a hacer que algunos ítems exploten automáticamente. Tenemos a Pandora, por ejemplo, que lo que hace Pandora es cada 5 props, nosotros llamamos props a los elementos tipo carretas con frutas, cajas, barriles, a todos los elementos que son mayoritariamente de madera en los niveles, que no son edificios, los llamamos props. Si vos vas rompiendo muchos de esos como para seguir con la turba al máximo de la barra de estado de turba, si vos rompes muchos de esos, tenés una chance de que te aparezca, y tenés a Pandora en la turba, tenés una chance de que te aparezca ya sea o un enemigo o un ítem. Entonces eso hace que un poco juegues diferente, y hay hay héroes que tienen como mucha mayor distinción de la habilidad que hacen, que a simple vista ya ves, mira, ya tengo este héroe en la turba. Sí metimos un par de héroes que lo que hacían era generar más entropía en el sistema. Por ejemplo, ahora la verdad que no me acuerdo, pero hay 2 o 3 héroes que lo que hacen es que la turba automáticamente se mueva mucho más errática. Eso es lo que nosotros tenemos un atributo que se llama moral. Básicamente, la moral es el coeficiente que hace qué tan errático va a ser la turba alrededor del epicentro del flocking.
Y después tenemos otros héroes que lo que hacen es al contrario, generar mucha más cohesión y hacen que sean como mucho más militarizados a la hora de moverse por el nivel, ¿no? De la locomoción. Una cosa que nosotros encontramos muy temprano, tipo en el segundo año ya de desarrollo, fue de que si vos haces que la turba se mueva como vos querés que se mueva, no solo no hay reto, que eso es como medio aburrido porque básicamente es controlar a un tipito y vigilar que no se maten, no hay un reto intrínseco en eso, sino que además que daba la idea, o sea, desde el punto de vista de la experiencia estética, daba de vista como el mensaje equivocado, ¿no? Porque ya no estás manejando una turba, no estás manejando caos semi-controlado, sino que estabas manejando un ejército y para eso te jugás un Age of Empires o lo que fuera y funciona. Entonces sí nos pareció como muy importante sentarnos en esas constantes de diseño que decíamos, que es caos, anarquía, la turba, un poco eso. Claro. No, ya lo comentaron, pero pensaba que al menos en arquitectura es re interesante eso, porque, digamos, en arquitectura también en un tiempo se miraron mucho a lo que le llaman como swarm intelligence, que es como la inteligencia emergente de un entes, ¿no? Y las formas que emergen producto de reglas todas locales. Lo que vos hablas de lo de los pájaros moviéndose, ¿no? Pero que lo que hablas del juego es que, al menos a nivel de los héroes, introducen, ya no son agentes todos con las mismas capacidades, sino que la población misma es heterogénea. Y que, en algún sentido el mix de esa población heterogénea incide en el efecto global, o en el emergente global de la cosa. Nada, pensar que eso está bueno. Justo acá estaba leyendo una pregunta que está relacionada quizás más con cómo trabajan, que la pregunta es, ¿cómo se diagraman o grafican los sets de reglas? Que, digamos, creo que apunta a qué documentos gráficos, con qué tipo de documentos gráficos trabajan, que median el paso al código, ¿no? O sea, antes de escribir en el código, ¿qué tipo de documentos manejan? Sí, en lo que es el set de reglas, por ejemplo, de la parte de la construcción procedimental, es el pizarrón. Básicamente, ¿no? O sea, no hubo mucho proceso ahí. Hubo simplemente una tarde donde dijimos, bueno, obviamente que no nos da el cuero para diseñar todas las ciudades a mano y hacer diferentes propuestas por cada ciudad y qué sé yo, y meterle los detalles que queríamos. Entonces, como que decidimos que era una buena estrategia de producción recaer en los procesos procedimentales, en el contenido procedimental. Entonces lo que hicimos fue sacar esas pequeñas constantes que ya sabíamos, que ya conocíamos de cuáles eran las cosas piolas que podía pasarte en un nivel. Básicamente lo que hicimos, ahora estoy como recordando un poquito mejor, lo que hicimos fue generar 2 o 3 niveles que nos parecían muy interesantes, que dijimos, che, esto está bueno, o acá genera situaciones interesantes, porque si vos entrabas por acá pasa esto, pero si entrabas por acá pasa esto otro. Y una vez que sacamos como esos 2 o 3 niveles interesantes, de ahí agarramos y empezamos a diseccionar los elementos. Pero es todo, básicamente, no teníamos un proceso, sino que simplemente después de esos 2 días de experimentar en niveles y encontrar cuáles eran por ahí esos arquetipos de niveles que nos parecían que estaban piola,
empezamos a generar reglas. Y las reglas fue todo por código, ¿no? Fue básicamente... no, en el caso de los chunks puntualmente no fue por código, sino que fui yo como diseñador moviendo las cosas del lugar y testeando mucho, iterando. Y después teníamos un par de herramientas tipo scripts que autovalidaban o no la disposición de los elementos, cosa de que no hubiese dos elementos en el mismo lugar, etc. Pero no teníamos un proceso muy formal. Simplemente creo que el acierto fue ese de encontrar esos arquetipos, cosa de después volcarlos en diferentes sets mucho más chicos de reglas. Claro. Pero, por ejemplo, cuando hablabas que hacían las sesiones de playtesting. llaman sesiones métricas, que decían que podían como volcar grandes volúmenes de datos estadísticos. Que imagino que eran estadísticas que no son como uno a uno con las variables que manejan en el código del juego, ¿no? No, digamos, por eso, gran parte del proceso es como entender qué preguntar antes de hacer los llamados, porque también hay una cuestión que, esto ya es una consideración técnica que por ahí no nos interesa mucho para esta charla, pero es el hecho de que vos no podés saturar de preguntas un sistema de métricas, porque básicamente tenés un ancho de banda muy chiquito. O sea, vos por lo general corres el juego en tu plataforma, en tu engine, y usás una API o un servicio externo para decirle, bueno, yo me comunico con este servicio externo y hago las llamadas, ¿no? Sobre información puntual, no sé, timestamp, hago una estampa de tiempo puntual, entonces tengo la cantidad de horas que jugó el flaco o ese minuto puntual de la sesión, porque también tengo que traquear el ID, por más que yo no sepa quién es el que está jugando, tengo que traquear un ID, un identificador único para saber que todos esos datos vienen de la misma persona, ¿no? Entonces, yo no puedo agarrar y tirar que me comparta todo el video de lo que venía jugando como para tener un contexto. Entonces, yo tengo que puntualizar cuál es que a veces son bytes, a veces tenemos 32 bits de máximo por dato, de decir cuál es esa variable que voy a estar traqueando, ¿no? Por ahí es la cantidad de muertes que hizo el jugador, por ahí es la cantidad de muertes que sufrió el jugador, por ahí es llegar a un punto determinado, por ahí vio determinado enemigo, determinado secreto. Es como que tenés que ser muy exquisito, muy, muy puntual con cuáles son las preguntas que haces, porque tienen, sobre todo, a ver, Oculus lo hicimos 2 personas. No tenemos una estructura muy grande. Los servicios que por ahí te permiten un volumen de tráfico de queries, de preguntas al servidor mayor, son pagos y obviamente que nosotros no íbamos a pagar nada. Entonces, tenés que ser como muy selecto en el tipo de preguntas que haces a la hora de decir, bueno, ¿qué información del usuario me va a llegar? Tiene que ser muy poquita y tiene que ser muy precisa. El tema es eso que vos decís, está el cúmulo, el Big Data, obviamente que en nuestro caso nunca fue lo que formalmente sería Big Data, pero bueno, a un nivel estadístico sí un poco es Big Data, que es eso de decir, bueno, a 50 usuarios les pasa esto en este momento. Y eso sí es fácil de leer. Claro. Bueno, buenísimo. Yo creo que con eso estamos, ya son 8:30. No sé si Manuel está por ahí, pero te quería agradecer, estuvo muy bueno. Bueno, te agradezco. Aprendimos muchísimo. Espero que les haya servido. Buenísimo. No, espero Gracias. que a vos también. Gracias, Roque, estuvo buenísimo. Muy bueno. Bueno, gracias. Hasta pronto, nos vemos. Bueno, gracias por la invitación de vuelta y buenas noches a todos. Dale, hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.